Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría iniciar con ustedes la semana con mis compañeros Güemancio Rodríguez, Rafael García Villegas. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Ahora, amigos, Güeman, qué gusto saludarlos. Y vamos a iniciar con eso que tenemos a nuestras espaldas. 30 años nos ha tocado ser testigos de la historia contemporánea del mundo con uno de los acontecimientos que sin duda cambiaron la dirección en que entendemos el planeta Tierra. Así es, la historia de la humanidad, incluso hay personas, historiadores que aseguran que el fin del siglo XX comenzó con la caída del muro de Berlín y a partir de lo que se ha construido después de ese momento histórico que tienen ustedes en pantalla, es lo que la ruta del siglo XXI, que no es tan demasiado lejana a lo que hemos vivido desde hace 100 años la humanidad, pero sí, es un parteaguas en la historia. La caída de un muro, mientras hay quienes hoy en el siglo XXI quieren levantarlos. Efectivamente, veíamos ahí fotografías de diverso orden, pero veíamos algunos fragmentos de ese muro que lo tiraron las personas literalmente a marrazos, y del cual se han conservado muchos fragmentos, y por eso veíamos ahí un pedazo de esto que es un espacio físico, pero también es un símbolo, y del cual vamos a platicar un ratito más con la gente de nuestro canal asociado Deutsche Welle. Y a lo largo de la semana, la fecha exacta es el 9 de noviembre 1989, se cumplen 30 años, es sábado, pero a lo largo de la semana, a partir de hoy, estaremos haciendo evocaciones de este momento que, como ya bien refieren, cambió el sentir y el percibir de la historia de la humanidad, por lo menos en el siglo XX. Y otra noticia que también nos llena de tristeza y de profundo sentimiento es la partida de don José de la Colina. Falleció esta tarde a los 85 años de edad, periodista, ensayista y crítico literario, que hiciera de México su patria desde los 6 años, cuando su familia llegó a nuestro país, alejándose de la Guerra Civil Española en 1940. Aquí lo vemos, es un personaje fundamental para entender la cultura de nuestro país. Él se suma a la dinámica artística y cultural de México con personajes tan importantes como Octavio Paz, Luis Buñuel. Allí a partir de estos vínculos también estuvo muy cercano. Emilio García Riera. Exactamente, Emilio García Riera, algunas personas como Adolfo Castañón, como Arturo Ripstein, muy joven, también fue muy cercano a don Pepe de la Colina que Alejandro tenemos allí. Rossi. Paul Leduc, y bueno, lo llevó al cine en varias ocasiones. Así es. Y a los 20 años de su primera publicación de cuentos para vencer la muerte, que vimos hace un momento la portada, Premio Mazatlán de Literatura por otra publicación, Libertades Imaginarias. Y además, bueno, él muy centrado en el periodismo cultural, además de ser un gran cuentista, obtuvo la medalla de Bellas Artes en 2009, el premio Javier Villaurrutia, esto es de escritores para escritores. Ustedes recordarán, aquí lo transmitimos en 2005, él recibió el premio Fernando Benítez ahí en la FIL. De periodismo cultural, muy abocado sobre todo al relato breve, al cuento, pero fundamental también su crítica al arte en general, a la literatura en particular y a la cinematografía de manera muy precisa. Y además era un buen crítico, un crítico rudo, como deben de ser los críticos, una persona comprometida con la palabra, con la percepción de las cosas, una persona que también estuvo muy vinculada a Canal 22 en sus primeros años, en su primera etapa, junto con Tomás Pérez Turrent, quien fuera también un amigo muy cercano a él, un gran colaborador, que en conjunto tuvieron una entrevista muy larga con Luis Buñuel, de la cual fue publicado un libro que tiene el IMCINE, que es fascinante, Prohibido asomarse al interior, en donde le preguntan y desmenuzan una a una las películas de Luis Buñuel. Fabulosa recomendación ahora que tenemos también la oportunidad de revisar la obra de Luis Buñuel en Cineteca Nacional. En estos momentos sus restos se están velando en una agencia funeraria al sur de la Ciudad de México y por supuesto mañana tendremos los testimonios de quienes se han reunido para despedir a este gran escritor y crítico, ensayista, periodista además, de cualquier cantidad de suplementos culturales en periódicos, no solo de México sino del extranjero, y pues una gran ausencia. Efectivamente, pero bueno, quedan ahí sus ensayos, su crítica y mucho su narrativa, sus fabulosos cuentos que eran directos, vertiginosos. Viaje entonces, por ejemplo, cuentos sobre los músicos del Titanic, son deliciosos. Yo creo que es la oportunidad de acercarse a ellos, si no lo hemos hecho, y si no, volverlo a leer.
Y rescatamos precisamente para cerrar este recuerdo y rendirle un homenaje de la biblioteca de Canal 22, un ex libris, donde precisamente José de la Colina habla de sus pasiones. Bueno, yo tengo la sensación de que yo nací en la literatura, no que me considero un gran escritor, pero que también he sido un gran lector. Es un caos mi biblioteca, un caos en que yo en cuanto a los libros esenciales puedo orientarme, ¿no? Pero muchas veces empiezo a desesperarme, a buscar un libro como loco, atropello a toda la gente de la casa con gestos, con palabras y todo porque no aparece el libro. Luego a lo mejor lo he tenido siempre delante de las narices. Yo diría que después del Quijote, de grandes libros que he leído, aparte del Señor de Ballantrae de Stevenson, mis tres poetas son Dante, San Juan de la Cruz y Baudelaire. Y en la prosa, pues yo diría que Cervantes, Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, y Joseph Conrad. Claro que hay muchos más, desde William Faulkner a muchos otros autores, Benito Pérez Galdós, don Ramón María del Valle Inclán. Pero esos son, yo diría que mis libros fundamentales que más he sentido que vivía en ellos, porque yo creo que eso es lo importante respecto a la lectura, sentir que uno vive en los libros. No me avisaron, si no hubiera sacado una gran cantidad de libros dedicados para pantallarlos. Aunque soy un prosista y nunca me he creído un poeta, tengo un soneto a la gripe. Bueno, pues ahí tienen una guía de lectura, ¿no? Conrad, Faulkner, Cervantes, Baudelaire. De la Cruz, digo, hay nada más. El propio Octavio Paz. Poetas. Benito Pérez Galdós, en fin, yo creo que pues por algo también era quien era, ¿no? Y es quien es. Personajazo, y lo recordamos, y un abrazo fraterno a sus familiares y amigos, y una gran ausencia la que deja don José de la Colina. Platicabas, Bueman, cinéfilo, apasionado, y esas charlas saliendo de la Cineteca han de haber sido verdaderamente memorables. Recuerdo, por ejemplo, que en alguna ocasión, a finales de los años 90, acabamos de ver un documental a propósito de Buñuel, y al salir le preguntaba, maestro de la Colina, ¿qué le ha parecido? Y me dijo él, ¿a poco cuando comiste un bistec, todas las proteínas ya sabes que están en tu cuerpo? No, la cultura, el arte atraviesa tu cuerpo y ya después tienes una opinión. Y me dijo, ahora que si quieres algo de bote pronto, te diré, un documental no debe de llevar entrevistas, para eso son los reportajes. Bueno, duro, maestro de la Colina. Como periodista también, sí. Aguas con lo que decía, vaya pues este recuerdo. Y continuamos, la información continúa, y por supuesto mañana tendremos más sobre esta despedida de don José de la Colina. Por lo pronto vamos a platicar de música. Efectivamente, porque el Complejo Cultural Los Pinos reunió una gran lista de jóvenes intérpretes, jóvenes músicos provenientes de distintas partes del mundo. La Orquesta Escuela Carlos Chávez fue la anfitriona de la Orquesta Juvenil Iberoamericana, y juntas ofrecieron un concierto en el marco de los primeros 10 años de trabajo del programa Iberorquestas y de la Semana de Cooperación Iberoamericana. 26 jóvenes instrumentistas procedentes de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Panamá y Uruguay, además de México, realizaron una residencia artística que culminó con este concierto realizado en el Salón Adolfo López Mateos del Centro Cultural Los Pinos. Están llegando muchachos de 11 países, miembros del programa, y hemos tratado de que sea, como es la primera edición de este encuentro iberoamericano, lo más representativo posible, así que vamos a hacer obras de varios países y vamos a dirigir varios directores simbólicamente para dar paso a partir de la próxima edición ya a un trabajo mucho más estable de esta orquesta iberoamericana. 5 piezas que representaron a algunos de los países miembros del programa fueron ejecutadas. Estos incluyeron la pieza Santa Librada, del hondureño Edgardo Quintero, bajo la dirección de Dino Nugen. La pieza Meditación, obra de Jorge Mejía, de Honduras, bajo la dirección de Jorge Gustavo Mejía.
y la pieza Todo se transforma, de Jorge Drexler, bajo la dirección de Ariel Britos. El cantautor uruguayo también participó en este concierto. Tanto el coordinador del Sistema Nacional de Fomento Musical como el dirigente del programa Iberorquestas destacaron la participación conjunta de los países miembros en la formación de nuevos talentos en la música. Primero, la enorme sinergia que estamos provocando todos los miembros del Consejo Intergubernamental. Parte del trabajo, parte de los recursos, los hemos destinado a proyectos comunes. De ahí puedo hablar de la biblioteca virtual, por ejemplo, que el próximo año inauguramos, una plataforma maravillosa para que todos nuestros directores, maestros comunitarios de todos los sistemas de Iberorquesta puedan tener acceso a cientos de partituras especialmente hechas para los jóvenes y los niños. Es un proyecto común que decidimos entre todos. Con el concurso de todos estamos elaborando una suerte de programa académico que podamos compartir, más allá de que tiene que ser contextualizable, porque no es lo mismo en la educación musical aquí en México que en Uruguay, pero desde un tronco común todos los países ahí se pueden munir de una serie de elementos para extrapolar a sus diferentes medios y poder manejarlos y así potenciar lo que es la formación de carácter local. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, y seguimos con música y vamos a contarles que la Secretaría de Cultura Federal ultima los detalles para el concierto Tengo un sueño, donde van a participar 12,442 niños y niñas, así como jóvenes. Que forman parte de los 339 semilleros creativos de cultura comunitaria y que tendrá lugar el próximo martes 19 de noviembre, para que lo vayan agendando, a las 18 horas en el Auditorio Nacional. Y por primera vez, coros comunitarios como el binacional Mayaxuj de Chiapas o el Yauquemecán de Tlaxcala, así como semilleros de literatura, danza, artes visuales, cine, teatro y fotografía se reunirán en uno de los principales escenarios del país. Esto con el fin de compartir los frutos de su trabajo. El repertorio consta de 13 obras, está muy rico, está muy variado. Van desde cantos tradicionales en lenguas indígenas, pasando por música de Gustav Holst, por supuesto no pueden faltar los compositores mexicanos como Arturo Márquez, y todo esto bajo la batuta de Eduardo García Barrios, director del Sistema Nacional de Fomento Musical. A quien acabamos de ver. Que lo acabamos de ver ahorita. Hace un instante aquí entrevistado por Noticias 22. Además, bueno, va a haber acompañamiento de 10 músicos invitados. Está efectivamente, como dice Rafa, muy diverso, muy variado, no hay que perdérselo. Va a estar ahí Regina Orozco, va a estar Horacio Franco, se va a poner interesante este concierto para que lo tengan agendado el próximo 19. Bueno, con esto una pausa, volvemos de inmediato. Vamos a España con Francina Islas, quien nos platica sobre el nuevo libro de Fernando Savater. Siempre con la mayor claridad de argumentos, preciosa y articulada. La mejor parte de la vida de Fernando Savater terminó. Así lo confirma el filósofo que plasma en sus memorias de amor, La peor parte, los 35 años que compartió con su esposa Sara Torres, mejor conocida como Pelo Cohete, quien murió el 18 de marzo de 2015. El libro no trata de mí, de mis sufrimientos, etcétera. No soy tan egocéntrico para creer que el mundo está preocupado si estoy triste o si estoy alegre. El libro trata de ella, ¿no? Porque yo quiero darla a conocer, quiero que las personas que la conocieron como yo la recordemos juntos y que quienes no la conocieron digan, hombre, qué lástima no haberla conocido. La pregunta que, por ejemplo, Julian Barnes, el gran escritor inglés, que perdió su mujer de la misma enfermedad que la mía, y se hacía en el libro Niveles de Vida, que escribió y que cuenta su duelo, ¿no? Bueno, él se hace la pregunta fundamental, que es decir, ¿merece la pena? O sea, ¿qué es mejor? ¿No haber conocido nunca el amor, pero no tener el dolor de haberlo perdido? ¿O haberlo conocido y luego vivir el drama de su pérdida, ¿no? Bueno, Barnes y yo pensamos que es mejor haberlo conocido, pero la cosa se puede discutir, ¿no? Con la partida de su musa, la inspiración también se fue. 5 años tomó a Fernando Savater terminar este libro, que considera será el último que escriba. Ahora ya no escribo. Sí, yo escribía
como casi todo lo que hacía. Yo, cuando tienes amor, digamos, la mejor descripción del amor es que te da un fin en la vida. O sea, para mí el fin en la vida era hacerla feliz, darla gusto, hacer las cosas que ella quería. Entonces, pues, lo que escribía, etcétera, lo escribía porque ella o bien me lo había sugerido o bien quería agradarla. Y este libro, en cierta forma, también es eso, aunque ella ya, desgraciadamente, no lo puede leer, pero me ha dado la sensación de que estaba haciendo todavía algo por ella, de que era un último piropo que la dirigía, ¿no? La verdad es que yo seguiré escribiendo algún artículo, hago un artículo semanal en el periódico y a lo mejor un día junto todos los artículos y hago un libro, pero ya escribir un libro, pues no. Y la razón yo creo que es muy sencilla. Yo pienso que ya no soy capaz de escribir un libro mejor que este, y para escribir otros peores ya están los demás. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, ahí tienen ustedes, Fernando Savater, una figura también muy, muy importante en México. Y el que podría ser, como él ya asegura, su última publicación, a menos de que reúna sus escritos y ensayos periodísticos para regalarnos algo más, pero decide aquí dejar la pluma. Habrá que leerlo y habrá que celebrar con él estas reflexiones sobre la vida, el amor y la muerte. Oye, Rafael, ¿y por qué no abundamos en algo que habíamos compartido el viernes? El viernes pasado, si recuerdan, les dijimos, esta es una probadita de lo que habrá el próximo lunes. Lena Herzog, que estuvo en nuestro país para deleitarnos con uno de sus trabajos más envolventes en el terreno de las artes visuales y la cultura. Si el bosque no va uno, si uno no va al bosque, el bosque va a uno. Y es un poco la propuesta de Lena Herzog. La artista visual y fotógrafa Lena Herzog ofreció este fin de semana en la Sala Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos la exhibición de Últimos Suspiros, un oratorio inmersivo en donde se señala la importancia de preservar lenguajes de raíces indígenas a nivel mundial. Language is our most common human experience. Voice is its elemental unit. It's the unit of language, is voice. How does a language live? It lives in voice, in spoken language, it lives in script, and it lives in song. We need to preserve them because each recording of extinct and endangered languages is a sound fossil, a sound Rosetta Stone. There has to be a political will of power and cultural will of the people. La muestra tuvo un proceso de construcción de 20 años aproximadamente, en los que el artista visual ruso-estadounidense determinó que en un periodo de 2 semanas una lengua desaparece en el mundo. Irish people became inherited in their own culture, but they also speak English, of course. So they're both connected to their roots and they are worldly at the same time. The solution is bilingualism, at least bilingualism. And many people already are doing that. And of course, in Mexico, I know many people who are speaking Nahuatl and they are speaking Spanish. We want to be inherited, we want to be rooted, but we also want to be worldly. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, ya les decíamos al inicio del programa, vamos a estar platicando en torno a la caída del muro de Berlín. Tenemos otras cosas que presentarles a lo largo de la semana porque se conmemoran justamente durante estos días los 30 años de la caída del muro. Con más de 200 eventos, esto allá en Alemania. En la emblemática Puerta de Brandenburgo va a haber una instalación artística muy, muy grande que podrá visitarse en los siguientes días. Adelante, María Luz Moraleda, de nuestro canal asociado Deutsche Welle, que desde la capital alemana nos platica acerca de esta instalación y de otras actividades. ¿De qué se trata, María Luz? Adelante. Buenas noches, ¿qué tal amigos de Noticias 22? Un gusto saludarles de nuevo. Esta instalación se llama Tu visión bajo el cielo de Berlín y consta de una gigantesca red de pesca llena de 30.000 papelitos, coloridos mensajes escritos a mano por gente de todo el mundo. En total, la instalación mide 150 metros de largo que van desde la Puerta de Brandenburgo hasta la avenida 17 de Junio,
una de las arterias principales de Berlín. Durante una semana, esta calle estará cargada de esos recuerdos en serpentina de quienes vivieron la caída del muro en persona, pero también de deseos de un mundo mejor. Detrás de esta idea está el artista estadounidense Patrick Shearn. La Puerta de Brandeburgo será uno de los 7 lugares en Berlín que durante toda esta semana va a ser el centro de todas las miradas, no solo por esta instalación, sino también por sus exhibiciones, conciertos, talleres, visitas guiadas, discursos de los testigos del momento y proyecciones de una revolución que transcurrió pacíficamente hace 30 años. En total se espera la llegada de 1 millón de turistas con motivo de este aniversario solo por esta semana. Y que seguramente van a visitar el Mauer Museum o el Museo del Muro, que resguarda muchas historias, muchas imágenes de la Guerra Fría y propiamente de esa época. Este museo se inauguró en 1962, justo un año después de la construcción del muro, por lo que desde el principio el lugar fue un museo protesta contra el muro y a favor de la libertad sin divisiones. De hecho, su fundador, Rainer Hildebrand, fue una destacada figura que participó en la resistencia alemana al nazismo y protestó contra la división de Alemania hasta el final. Lo interesante de este museo es que uno vive la historia a través de las vivencias personales de los alemanes que aquí se muestran y así se hace uno mejor a la idea de cómo era su vida en una ciudad con un muro que de repente dividió a familias y romances entre el este y el oeste por décadas. También se pueden ver las técnicas más ingeniosas de quienes lograron con arriesgadas huidas cruzar desde el este, o bien escondidos en maletas y autos blindados, falsificando documentación, cavando túneles y hasta cruzando en globo aerostático de fabricación casera como hicieron 2 familias o incluso en un submarino. Pero además de esas historias de éxito, el museo también recuerda las tragedias de quienes intentaron cruzar y acabaron pagando con su vida. Y además este museo, María Luz, está en un lugar muy emblemático que es el Checkpoint Charlie. Cuéntanos. Fue uno de los pasos fronterizos más destacados de Berlín entre el sector soviético y el norteamericano, abierto solo a extranjeros diplomáticos y miembros de las fuerzas aliadas y un ejemplo vivo de la historia de la Guerra Fría. Checkpoint Charlie fue testigo de uno de los momentos más tensos de esta Guerra Fría. Por ejemplo, en este lugar tanques estadounidenses y rusos se encararon poco después de que se levantara el muro en el 61, manteniendo en vilo al mundo. También ahí se produjo la muerte de una de las al menos 140 víctimas en Berlín por el muro, Peter Fechter, a quien los guardias dispararon y dejaron desangrarse ahí hasta morir, lo que provocó la indignación pública de muchos alemanes. Ahora se ha convertido en un lugar demasiado turístico, hay que decir, donde gente vestida en uniformes de soldados norteamericanos, franceses y soviéticos posa por unas cuantas monedas delante de una réplica de cuartel militar, y cerca está también el famoso cartel que todo el mundo fotografía, que dice está usted saliendo del sector norteamericano en varios idiomas, también una réplica y que había en otros pasos fronterizos de toda la ciudad. Y bueno, si pensamos 30 años desde su caída, es más tiempo de lo que estuvo en pie, que fueron 28 años. ¿Todavía se ven, María Luz, fragmentos de ese muro en algún lado? ¿Se siente esa división? En la ciudad ha desaparecido casi todo el muro original de 155 kilómetros, como era el deseo de quienes lo vivieron y padecieron. Sí es cierto que aunque antes era muy fácil reconocer cuándo se estaba en el este o en el oeste de la ciudad, por la diferencia en su arquitectura y en las clases sociales, ahora con la gentrificación, la llamada de los llamados hipsters a Berlín y las continuas obras en construcción que vive la ciudad, hacen que estas antiguas claras divisiones se vayan difuminando con el tiempo y solo se puedan reconocer si uno va con un experto o alguna persona local. Sin embargo, para el recuerdo queda su cicatriz, unas líneas de adoquines con una plaquita en el suelo que recuerdan al visitante que por ahí exactamente pasaba el muro. También quedan partes del muro que recomiendo, como el memorial de la Bernauer Straße o la East Side Gallery, una franja de muro muy visitada por sus murales de artistas internacionales. Estos lugares serán también uno de los 7 protagonistas de los festivales y proyecciones de esta semana, donde además con una aplicación de realidad aumentada en sus teléfonos se podrán hacer una mejor idea de cómo era entonces el lugar que están viendo y si están en el este o en el oeste. Desde el canal internacional de Deutsche Welle se despide hasta la próxima. Con más temas culturales, María Luz Moraleda, que tengan un buen programa.
Muchas gracias, María Luz. Qué buenas imágenes, qué interesante propuesta para tener en la memoria esto que es el símbolo del mundo bipolar, de la Guerra Fría, del fin de las utopías o de la última utopía que pues a mi generación, algunas anteriores, otras posteriores, les tocó vivir de diferente manera. ¿Cómo ven, Rafa Huemansi? Que debería ser siempre el ejemplo para que se difuminen esas diferencias. Ahí está la prueba fehaciente de que se puede lograr, que se puede conseguir, y es el ejemplo que se tiene que seguir. Para eso sirve la historia. Y bueno, también una cosa interesante, porque esta caída del muro, en realidad de quienes estaban cuidando los puntos de vigilancia, pues bien no estaban del todo enterados si esto era una orden inmediata, si se iba a cerrar, cómo iban a reaccionar. Era algo que literalmente tomó por sorpresa a todos y que incluso algunos guardias recibieron la orden de déjalos pasar y después los van a recoger, díganos que déjenlo pasar, pero no, en realidad no va a ocurrir nada. ¿Y cuál fue el cambio? El cambio, la sorpresa es que de pronto la gente ya tenía pedazos de todo ese muro en sus manos y estábamos frente a una Alemania unificada a finales de los años 80. Mismo muro, mismos piezas del muro que después se subastaron por cuantiosas cantidades. Es momento de hacer una pausa, seguiremos hablando del muro de Berlín en esta semana, pero después de Noticias 22 les recordamos que tenemos una cita con Javier Aranda Luna para hablar en esta ocasión sobre los derechos indígenas. Ahí está la invitación, 9 de la noche, no se pierdan el programa. Bueno, pues después de esto hacemos una pausa y volvemos de inmediato aquí a Noticias 22. El anfitrión de este fin de semana fue el Complejo Cultural Los Pinos, que ya les presentamos hace unos instantes un acontecimiento, una actividad que hubo ahí. Bueno, pues le decíamos que anfitrión porque además ahora recibió a las calacas que también estuvieron presentes en las entrañas de este recinto. Vamos a ver. Con el objetivo de celebrar la vida y recordar a los seres que ya no se encuentran en este mundo a través de las artes, el programa de la Secretaría de Cultura Alas y Raíces celebró por primera vez la Feria de las Calacas en el Complejo Cultural Los Pinos. Las actividades iniciaron con el taller de exposición titulado Diles que no me maten, sino que me lean, que consistió en sensibilizar al público a través de sabores, olores, lecturas y recuerdos. Y a partir de eso, rememorar quizás su niñez o algún recuerdo en especial que les traiga esta fecha. Y en ese sentido también van a recordar a una persona en concreto. A partir de eso vamos a leer algunas poesías también en lenguas indígenas, algunas oraciones, y a partir de eso ellos mismos van a crear un breve texto en homenaje a la persona a la que recuerdan. Luego de eso vamos a llevar a nuestra ofrenda y pues la ofrenda va a ser un sinnúmero de homenajes a muchísimas personas. Del estado de Veracruz, músicos y bailarines ofrecieron un taller de fandango para el público infantil. Les enseñaron a zapatear y tocar la jarana. El fandango en sí es una fiesta en donde es multigeneracional. Hay niños, jóvenes y adultos. Y pues a través de la poesía, el baile, el zapateado, el canto, disfrutamos nosotros. Con papel, plastilina y colores, los niños modelaron pan de muerto y un osario. Este taller tenía el objetivo de compartir la ceremonia de Día de Muertos que se desarrolla en el municipio de Pomuch. Cada año van 2 semanas antes del día 2 o del día 31, van al cementerio, sacan los huesos, los que están limpios los vuelven a limpiar, platican con ellos, les ofrecen la ofrenda que es la comida, el pibipollo, los panes tradicionales y esta es una actividad que realiza toda la familia. Una vez que los huesos están limpios, que ya le platicaron a su difunto qué pasó durante el año, cómo está la familia, si hubo problemas, si hubo alegrías, vuelven a depositar la cajita en unas capillitas, unas tumbas que ellos hacen ahí. En cuanto a artes visuales, se ofreció un taller de cartonería y decorado. Es una experiencia lúdica, van a trabajar jugando, van a aprender.
van a aprender un poquito a fusionar lo que son los colores, a trabajar de los primarios, a sacar unos secundarios, y armonizar y a trabajar con el pincel, a delinear. La exposición Zompantli de Adán Paredes, el concierto de las hermanas García y los cuentacuentos formaron parte de las 250 actividades artísticas que ofreció la 19ª edición de este encuentro, que se celebró de forma simultánea en Ecatepec, Senar y la Central de Abastos. Noticias 22, Óscar Cortés. Ahora conozcamos la visión del cineasta Fernando Frías de una de las ciudades más emblemáticas de la República. Monterrey es una capital marcada por los contrastes. Fue la primera ciudad industrial de América Latina, una urbe fundada por migrantes y también es la metrópoli más rica de Sudamérica. Sin embargo, en este sitio también hay barrios populares asediados por el narco y la violencia. Bajo este contexto, se desarrolla Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra. La película está situada en el contexto de 2011-2012, la presidencia de Felipe Calderón, cuando Monterrey vio una escalada de violencia bastante fuerte y que tuvo como consecuencias un poco el desvanecimiento de toda la cultura de la calle, de alguna manera, ¿no? Al centro de la historia tenemos a Ulises, un joven de 17 años, líder de Los Tercos, una pequeña pandilla de jóvenes que pasan sus días bailando y escuchando cumbia rebajada. La música los une, les da pertenencia. Donde la familia y la sociedad les ha quedado a deber, la calle y la rebelión han llenado ese hueco. Es una ciudad que se fundó con migrantes. Por eso la cumbia se arraigó ahí, porque era gente que venía del Bajío y San Luis Potosí, la colonia Independencia se llamaba la colonia San Luisito. Y es gente que llega ahí y la música que sobrevivió de toda la cumbia es solo la que tiene el acordeón, porque según los etnomusicólogos el acordeón es el canto del lamento. La historia se cuenta en dos partes, las dos en tiempo presente. Por un lado vemos a Ulises junto a su banda en Monterrey y por el otro su nueva vida en Nueva York, una ciudad multicultural que lo obliga a alienarse, a perder su identidad. Su migración fue forzada, ¿era eso o esperar la muerte? La película es un 8% del cúmulo de historias y de testimonios que tristemente existen, no solo de la parte colorida y buena de la contracultura, sino también de la parte triste y de la parte de la violencia y de la parte de cómo las pandillas fueron asimiladas o aniquiladas, digamos, y cómo pues, estaban antagonizadas por un cártel nuevo y por las autoridades. Aunque los personajes tienen características muy específicas, la historia se repite en todo el país. Jóvenes sin muchas oportunidades que viven rodeados de violencia. En el mejor de los casos, terminan migrando. Se vinieron con un cartelonzote muy grande para mandarte los saludos, desearte mucha suerte por allá. Noticias 22, Julio López. Bueno, esta es una muy interesante película, en verdad. Es de algunas de las que podemos encontrar actualmente en diferentes partes del país, en diferentes ciudades, que están en su recorrido como las ganadoras del Festival Internacional de Cine de Morelia. Y bueno, parte de la identidad de estos lugares. ¿Qué ocurre cuando le gusta a uno la música, pero de pronto lo único que hay, además de pobreza y de olvido por parte de las autoridades, es el crimen organizado? Es una reflexión bastante interesante. Continuamos con más aquí en Noticias 22. El activista y defensor de la libertad de expresión Virgilio Caballero no solo destacó por su labor periodística. Nuestra buena amiga Elvira García nos muestra un retrato más íntimo del hijo predilecto de Tampico. A través de testimonios, fotografías y acervos de medios públicos, la periodista Elvira García elaboró una semblanza del antropólogo, legislador y periodista Virgilio Caballero, quien falleció en marzo de este año. El interés por hacer un periodismo crítico. Entonces yo hago un recorrido por la historia del periodismo, digamos, contemporáneo, desde los años 60 hasta nuestros días, a través de los lugares donde Virgilio estuvo, Notimex, Imevisión,
el CREA, Canal 11, bueno, los medios que fundó él mismo. Fue un hombre muy disciplinado, que trabajó mínimo 3 proyectos simultáneamente. ¿Sí? La prueba más fehaciente de esa disciplina es cuando funda 3 sistemas estatales de radio y televisión, uno en Oaxaca, otro en Quintana Roo y otro en Sonora. Él hacía un viaje de Sonora a Quintana Roo en una locura. Era un hombre con mucha energía. El trabajo audiovisual producido por TV UNAM recoge los testimonios de familiares y colegas como Enrique Strauss, José Reveles, Lidia Camacho y Eladio Ramírez. Él creó medios públicos para que fueran medios de Estado y no medios de gobierno. Y pugnó por eso. ¿Qué quiere decir esto? Que sean medios de Estado, es que son medios de la gente y para que la gente se refleje ahí, las costumbres de la gente, lo que piensa la gente, las historias de la gente, las preocupaciones, los problemas políticos, sociales, etcétera. Por eso el documental se llama Virgilio Caballero, la voz de los sin voz, porque le dio voz a las minorías indígenas, a las mujeres indígenas que son doblemente marginadas y también a los migrantes. Y un día escuchó a mi mamá. La premier del documental se realizará el 5 de noviembre en el Museo Universitario del Chopo. Después se transmitirá en TV UNAM el 15 de noviembre y posteriormente en Canal 22. Lo registro yo en el documental, que él decía que periodista que duerme más de 4 horas no es periodista. Noticias 22, Óscar Cortés. Está la voz de los sin voz. Y antes de irnos a la pausa, tenemos un par de recomendaciones. La primera es la presentación del libro Arte Julio Carrasco Bretón, que va a tener lugar mañana a las 6 de la tarde en el Palacio de las Bellas Artes, en la sala Adamo Boari. No se lo pierdan. Julio Carrasco Bretón, un libro de arte que todos debemos tener además en nuestra biblioteca personal. Otra recomendación: en este momento se está inaugurando una exposición fotográfica a propósito del Muro de Berlín en el Instituto Goethe. A ver si terminando todavía alcanzamos algo, si no, ahí estará en las siguientes semanas. Por lo menos esta semana ahí está. Bueno, y con esto nos vamos a la pausa. Volvemos. Es lunes de reporteros. Hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con los dogmas de fe y en qué creemos. Omar Vera acompaña a Huemansi Rodríguez. Bueno, es un gusto compartir este espacio con Omar. Omar, cuéntanos un poco este reportaje que hiciste, que tiene que ver en qué se cree cuando el entorno te tiene de crisis en crisis en crisis. ¿Qué pasa con aquello que te puede salvar? Exacto. Sí, bueno, buenas noches. Este reportaje que les presento el día de hoy fue un reportaje que hice con el apoyo de la gente de Semanario 22, apoyándome del periodista José Gil, del cronista de Tepito, Alfonso Hernández, que junto con Armando crean Tepito Arte Acá, junto a Armando Ramírez. Y bueno, me di cuenta que había una relación entre San Judas Tadeo y la Santa Muerte. Y la relación más que nada son estas religiones que están llenas de rituales, llenas de misticismo y que nacen en épocas de crisis y que en la Ciudad de México por lo menos se ve muchísimo y más que nada en las zonas marginadas, en los barrios, como el barrio de Tepito. Bueno, vamos a ver la primera parte de este reportaje y ahora continuamos con más, ¿no? Adelante. En las últimas décadas, en México se ha hecho evidente el resurgimiento de prácticas devocionales primitivas, tribales y paganas. Tal es el caso de la devoción a la Santa Muerte y el culto a San Judas Tadeo. Ambos aparentemente opuestos en su origen, comparten símbolos de fe y en ocasiones se retroalimentan en sus prácticas. El culto a la Santa Muerte posa sus orígenes en el México prehispánico, donde el equilibrio de la vida no podía darlo sino la muerte. En la cultura mexica, esta figuró como una divinidad, Mictlantecutli y Mectecacihuatl, dios y diosa de la muerte.
y en la cultura maya como Apush, dios de Xibalbá o el inframundo. Después de la evangelización en la Nueva España, la figura de la Santa Muerte surgió como un sincretismo entre la cosmovisión mesoamericana y la religión católica. La adoración de un esqueleto al que llamaban Santa Muerte fue santificado al igual que un santo católico. Sin embargo, se ocultó por siglos del señalamiento cristiano. La Santa Muerte es una especie de sincretismo. El primer dato que se tiene de su presencia es 1797 en el pueblo de San Luis de la Paz, Guanajuato. Hay un grupo de indígenas que le están rezando a una calaca que ya le llamaban Santa Muerte y le pedían lo mismo que le siguen pidiendo hoy, protección. La gente decidió santificar a la muerte porque los ministerios oficiales no la reconocen, dicen que la muerte no existe. Toda la barrera dice, ¿cómo chingados, no? Entonces, ¿por qué se muere la gente, no? Entonces, no, pero que Cristo resucitó, venció a la muerte. Pues sí, pero sí, ese es el discurso. La devoción a San Judas Tadeo creció en popularidad a la par de la crisis de los años 80, por adeptos que, aportando prácticas poco ortodoxas para la Iglesia Católica, lo convirtieron en el santo de las causas imposibles y de los desesperados. En su centro de culto, la iglesia de San Hipólito, hoy el más importante de México después de la Basílica de Guadalupe, cada día 28 se reúnen miles de fieles, en su mayoría provenientes de zonas marginadas de la ciudad. Sucede con San Judas Tadeo, que es un santo oficial, por así decirlo, ¿no? Que está en la iglesia de San Hipólito, casi en el centro histórico de la ciudad. Habría que ver el contexto, de dónde se encuentra. Está en una colonia muy popular, con familias muy marginadas, incluso a los alrededores hay muchos vagabundos, hay mucho té por ocho, mucho drogadicto, mucha gente muy marginada. Conforme pasa el tiempo, San Judas Tadeo se apropia de esa iglesia. Es un gandaya, ¿no? Porque se apropia de ese espacio y la gente lo celebra. En 2001, Enriqueta Romero erigió el primer altar a la Santa Muerte en el corazón de Tepito, en una época de crisis política, económica, social y religiosa. Doña Queta, quien conoció hace 57 años por una tía la imagen de la Santa Muerte, decidió hace 18 años sacarla al frente de su casa en la calle Alfarería número 12, lo que dio inicio al culto popular de la Santa Muerte o Niña Blanca. Empezó la gente a llegar y ahora dices, ay Dios mío. Y hay gente que viene, familias enteras, muchas y dicen, todos son devotos. Y desde los abuelitos así viejitos como yo. Y es una cadena. Y buscamos por todos lados, a ver de dónde nos agarramos. Y llega la gente aquí, bendito sea Dios, le piden y las ayuda. Física, moral, económicamente, espiritualmente se van muy felices pidiéndole. Es una devoción emergente a una deidad de la crisis, ¿sí? Una crisis que no nos ha dejado ver cuál es realmente, en qué parte o etapa del mestizaje vamos, cultural, religioso. Entonces es un sincretismo interesante cuya devoción surge en este barrio cabrón, en este barrio controvertido, emblemático, bravo. Me lo estás planteando dónde surge, sin embargo también vemos que es algo que se ha difundido por muchos lados, con una raíz hasta el momento documentada en Guanajuato, pero que también nos la podemos encontrar, no sé, en Vertis, antes de cruzar alguna calle, sí, en algún otro barrio popular, en algún otro barrio, en cualquier otra parte de la República. Sí, exacto. Inclusive en Estados Unidos la devoción a San Judas y a la Santa Muerte ha crecido mucho también por la gente, por los migrantes que han llegado allá. Se tiene esta idea que más que nada es gente delincuentes, gente que le pide favores,
que no son muy morales a estas deidades, y nos damos cuenta que no, que realmente también van familias, van niños, van abuelitos, porque encuentran en la Santa Muerte o en San Judas un santo que los escucha. Porque las tradiciones mexicanas de rituales, de devoción, de ritualismo, pues las tenemos desde épocas prehispánicas, ¿no? Tienes una segunda parte, vamos a verla. A San Juditas se le piden favores a cambio de mandas y rituales, que van desde cargar su figura por kilómetros hacia el templo y colgarle pulseras y escapularios, hasta llevar su vestimenta puesta al templo de San Hipólito. En ocasiones el bastón que originalmente lleva San Judas en su mano derecha se le mueve a la mano izquierda para pedirle favores especiales. Pues vienen y traen a sus San Juditas cada mes, y cada mes le compran un collar, un rosario, o sea que lo llenan de según sus promesas que hacen ellos. Ya cuando el santo cumple, pues ya vienen y les regalan tamales, dulces, dependiendo de su economía, ¿no?, de la persona. Hice una promesa yo y estuve vestido un año así, iba a trabajar y todo así. Así se iba a la oficina. Y trabajaba en Pemex en el hospital y toda la gente le preguntaba, pues se reían de nosotros. Desde Toluca. ¿Desde Toluca? Ajá. ¿Y por qué lo traes cargando de allá? Por una manda que tenemos entre los que venimos. Todos pues quieren vestirse de juditas, que a lo mejor pues se bendice la gente, los niños, si son jóvenes, si son grandes, lo traen en su morral. Todo eso aquí cuando vienen a la placita los días 28, todo ese fenómeno lo vemos aquí. En esa devoción existe de todo, y con mayor razón en los que son fanáticos, porque fíjese, acuérdese que la mayor parte de la gente es fanática, no es persona crítica, consciente, es fanática. Y entonces eso hace, ¿verdad? Ya la persona consciente que ya no es fanática, ¿cómo le diría yo? Pues toma las cosas un poquito más en serio. Entonces eso no se vale, aunque sea San Juditas, pero no es para crear fanáticos. Para algunos devotos, la figura femenina de la Santa Muerte y masculina de San Judas se complementan, representando el concepto prehispánico de la dualidad. Cada fin de mes, tanto la Santa Muerte como San Judas Tadeo tienen misas. Y muchas veces, en el caso de San Judas Tadeo, muchos devotos de la Santa Muerte llevan la imagen de la Santa Muerte a la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica ha satanizado este culto popular, pero se meten. No les importa, ¿no? Y entonces entran a la iglesia y le rezan. O sea, le rezan a las dos, a la Santa Muerte, y le rezan también a San Judas Tadeo, a los dos. La devoción a la Santa Muerte permite a sus fieles entender los ciclos inevitables de la vida y la muerte. Porque te enseñas a ser agradecido con la muerte. Y mira que te voy a decir una cosa, tú eres el agradecido, ¿eh? Ella es ciega, sorda y muda, no te pide nada, pero tú hablas. Y eso te va llenando de buenos méritos hacia tú. ¿Pero miedo a qué? Si tú me llegaras a preguntar a mí, Ketita, ¿tiene miedo a morirse? Yo te voy a decir que no tengo miedo. ¿Pero por qué no tengo miedo? Pues ni sé qué es morirse. Mira, no ayuda ni para nacer ni para morir. Mira, el día que me muera me voy a morir, pero quiero ser feliz. El culto a San Judas les hace posible relacionarse con Dios sin la intercesión de ninguna autoridad religiosa. Había que sopesar como con San Judas Tadeo, que la Guadalupe hace milagros, pero la Santa Muerte hace el paro. Y lo que necesita la gente es alguien más cabrón, más cerca de su realidad, de su crisis, que le haga el paro, que le haga sentir la fuerza necesaria para salir adelante. Tanto en la devoción a la Santa Muerte como a San Juditas, vemos al joven pidiéndole el paro para entrar a la universidad, como al universitario pidiendo chamba. Desde el policía buscando protección del delincuente,
hasta el delincuente suplicando protección ante los abusos de la policía. En lugar de que la gente necesitada de estos derechos constitucionales salga a la calle a protestar, se van y rezan a estos santos populares, que son de alguna manera amortiguadores, ¿no?, de la inconformidad social. En tiempos de crisis, lo que no está en crisis es la fe, y la gente busca de dónde agarrarse, en medio de toda esta espiral de violencia, de inseguridad, de muertes, asesinatos, feminicidio, falta de empleos, falta de educación. O sea, la gente busca y se agarra de lo que puede, y de lo que puede es de su santo más cercano. Yo pensar cuando, en términos antropológicos, Omar, cuando veo esto, más allá de la devoción en lugares en donde la situación es verdaderamente adversa, más allá de la crisis, pienso en esas montañas de Aragón, rumbo a los Pirineos, en los lugares pobres. Es muy común encontrar todavía en el presente algunas casas en cuyas chimeneas de un lado está el diablo y del otro lado está Jesús, y conviene llevarla muy bien con los dos, en un lugar en donde la adversidad es verdaderamente brutal, ¿no? Exactamente, sí, es algo valiente, es un hecho valiente el tú tener esta relación con la muerte, ¿no? Y creo que, vaya, no soy nadie para juzgar, pero creo que es bastante sano el relacionarte con algo que todos tenemos seguro, como es la muerte, o tener un santo en el cual tú puedas tener una relación directa, ¿no?, como es San Judas Tadeo, y puedas pedir lo que quieras y puedas hacer lo que necesites para que te escuche, ¿no? Y lo que dice José Gil de proceso, muy interesante cómo esto es un amortiguador social, ¿no?, de una crisis que la gente no tiene para dónde voltear y voltea a su santo más cercano. Ahora recuerdo a Juan Ramón Jiménez que decía, ¿para qué temer a la muerte si llevamos la calavera adentro, ¿no? Exacto, es lo más cercano. Y la festividad de San Judas es el 28 de octubre y la de la Santa Muerte el 31. Exacto, justamente acaba de pasar el 28 en San Hipólito y el 31 ahí en la casa, fuera de la casa de Doña Queta, el 31. Entonces son celebraciones que todos los meses se juntan. Y bueno, este mes pasado fue la celebración principal del año, el 28 y el 31. Bueno, pues muchas gracias, Omar, por esta aproximación que nos invitas a partir de algo que está realmente en torno a cualquiera de nosotros en esta ciudad y en otras partes del país. Sí. Gracias. Por nada, gracias. Está la invitación también a reflexionar, como bien dices, mi estimado Weyman, desde el punto de vista antropológico, en las devociones, y lo comentaban al inicio del reportaje, en qué se cree cuando se tiene sobre todo una adversidad, y el poder de esa creencia para salir adelante independientemente de los favores divinos o no. Efectivamente. Y bueno, pues además de todo es un fenómeno social y cultural muy, muy interesante. Con esto nos despedimos, agradeciendo el favor de su compañía. Mañana, 8 de la noche, Noticias 22, los esperamos. Muchas gracias. Pásenla bien.